Buenos días chicos, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este análisis académico. Mi nombre es Andrés Sánchez Marulanda y en este episodio vamos a hablar sobre la evolución de la gestión humana en las organizaciones a partir de un artículo que tiene como nombre Gestión humana en las organizaciones, un fenómeno complejo, evolución, retos, tendencias y perspectivas de investigación. En este espacio vamos a analizar los factores que intervienen en la gestión humana, vamos a hablar de su evolución histórica, vamos a hablar de las principales teorías y tendencias actuales y por último vamos a dar unas conclusiones. Sin nada más que agregar chicos, vamos a hablar sobre la gestión humana como un fenómeno complejo. Imagínense en que la gestión humana no es simplemente contratar personal o pagar nómina o hacer actividades lúdicas o hacer pausas activas, no. Imagínense que la gestión humana, de acuerdo al artículo, es un fenómeno complejo, un fenómeno que está influenciado por múltiples factores que interactúan entre sí. Entonces, no solamente puedes ver a la gestión humana como una simple tarea, una simple función. Para que ustedes entiendan un poquito, les voy a hablar de qué factores hay que tener en cuenta para poder usted analizar la gestión humana. El primero es la característica socioeconómica, de acuerdo a cómo está el contexto económico, político y social de cada época, se debe de analizar a la gestión humana. Como segundo tenemos la concepción dominante sobre el ser humano, dependiendo de cómo se esté viendo al trabajador, ya sea como mano de obra, ya sea como un recurso productivo o ya sea como un talento estratégico, cambia completamente, chicos, las prácticas organizacionales, cambia totalmente la manera de analizar la gestión. También tenemos la concepción del trabajador. De acuerdo a cómo vea el trabajador sus tareas, ya sea que las vea como una obligación, ya sea que las vea simplemente como una tarea, o sea como una orden o como un desarrollo personal. También tenemos las formas de cómo están constituidas las organizaciones de manera jerárquica. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener en cuenta cómo son las relaciones laborales. Hay que ver cómo están viéndose o cuál es el clima organizacional o cómo se está percibiendo la empresa desde los empleadores y los empleados. También tenemos un tema de el mercado laboral, de cómo la oferta y la demanda de empleo influyen en la contratación, de cómo, de acuerdo a las nuevas vacantes, cómo el mercado se mueve, qué es lo que están pidiendo, cómo los colaboradores están participando en esas nuevas convocatorias. Eso también tiene que ver mucho. Y por último tenemos el tema de las teorías de la gestión dominante. De acuerdo a cada época, de acuerdo al enfoque administrativo de cada época, ya sea científico, ya sea la administración de relaciones humanas o ya sea la teoría de la gestión estratégica, de acuerdo a lo que se esté viendo en ese momento, hay que tener en cuenta. Hay que ver y hay que analizar todos estos factores que he explicado. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender que de acuerdo al tiempo, de acuerdo al momento, de acuerdo a la época, la gestión humana cambia. Y por eso no la podemos analizar de una manera aislada. Y luego de hablar de esos factores, donde les explico por qué la gestión humana cambia todo el tiempo y de por qué esta no se puede analizar de manera aislada, sino que hay que entender todo ese contexto, quiero que pasemos a la evolución. Vamos a hablar, y les voy a contar, que en el artículo se identifica 5 grandes periodos históricos. El primero va de 1870 a 1900. En este periodo, el artículo dice que el trabajo era considerado el principal generador de valor. Aquí, la gestión humana se enfoca en el bienestar físico del trabajador para evitar conflictos laborales. La segunda etapa es de 1901 a 1930. Aquí, con la administración científica, el trabajador se concibe como mercancía. Aquí se prioriza la eficiencia, el control y la supervisión. Se podría decir que aquí entra el tema o el rol de supervisor y entra también la cadena de trabajo o el modelo fordista, que es la correa que lleva el trabajo al puesto de trabajo del trabajador y él ahí ensambla. Tenemos también por acá la tercera, que va desde 1931 a 1960. Aquí ya entra la escuela de Elton Mayo.
las relaciones humanas. Aquí se conoce al trabajador como un ser social. Luego vamos a la cuarta, que es de 1961 a 1990. Aquí nos habla el artículo de que en esta etapa la globalización comienza a impactar las organizaciones. Aquí la gestión humana empieza a alinearse con la estrategia empresarial. Y luego de pasar por esos momentos históricos, muchachos, quiero que vayamos o quiero que hablemos, quiero que escuchen sobre las teorías y los enfoques estratégicos. Para mí uno de los aportes más relevantes que leo en el artículo sobre el enfoque estratégico de la gestión humana se resalta en la teoría de los recursos y las capacidades. Aquí se plantea que las personas pueden convertirse en una ventaja competitiva, sostenible, y aquí se habla de que las personas se pueden desarrollar, se les puede desarrollar habilidades valiosas, habilidades difíciles de imitar y se les puede organizar de manera estratégica. Y antes de llegar a las conclusiones, vamos a hablar, chicos, de las tendencias actuales. Entre las principales tendencias actuales se destacan las siguientes. Estas se las voy a leer para que queden un poquito más claras. Se pasa de un rol administrativo a un rol de socio estratégico. Se pasa de actitud reactiva a un liderazgo del cambio. Se pasa de enfoque interno a orientación al negocio. Y se pasa de empleo estable a desarrollo continuo de competencias. Aquí, pues, el principal reto es equilibrar la competitividad, pero también es tener mucha responsabilidad social. Y luego de todo este viaje de análisis, quiero con ustedes compartir las conclusiones. Para mí, la gestión humana ha evolucionado desde un enfoque de control y de supervisión, y ha apuntado hacia un modelo estratégico y centrado en el talento del colaborador. También quiero decir que comprendí que la gestión humana depende de un contexto histórico, económico y social, y también que no es algo plano, no, es un enfoque y es un mundo dinámico y complejo que hay que tenerlo en todo su contexto para poder entenderlo. Y sin nada más que agregar, chicos, los dejo con esta frase. La gestión humana no es solo administrar personas, sino desarrollar capacidades que permitan a las organizaciones adaptarse y competir en entornos cambiantes. Gracias por escucharme y los invito a que se lean ese artículo, que está supremamente interesante y te lleva a entender y comprender un poquito más sobre la gestión humana. Hasta luego.